Hola, buenos días a todos y todas. Creo que, visto que hay ya un aforo importante de participantes, superando ya los 81 participantes, pues vamos a comenzar con este primer taller de este ciclo de talleres sobre la prevención ambiental en el ámbito local. Me presento, soy Juanjo Amate, vicepresidente segundo del Colegio Andaluz de Ambientólogos, y en nombre del colegio, pues me gustaría daros la bienvenida a este taller. Comentaros que el mismo es fruto de un acuerdo de colaboración que existe con Diputación de Cádiz, que se ha venido desarrollando en los últimos años y que ha permitido que se aborden diferentes cuestiones que desde el área de transición ecológica y desarrollo de la ciudadanía de la Diputación de Cádiz se han visto como importantes de cara a su estrategia de sostenibilidad, y en las que el Colegio de Ambientólogos pues, ha podido venir aportando su experiencia, su capacidad de desarrollo de diferentes iniciativas y también, por supuesto, pues, bueno, todo el capital que suponen los ambientólogos que forman parte de este colegio. En este caso, este año, aprovechando, por un lado, que la JICA ha cumplido su mayoría de edad, sus 18 años, y que precisamente está en un marco, en un momento de renovación y de adaptación a lo que será la futura LEGAM, pues bueno, había bastante interés, sobre todo por poder trasladar a todos los técnicos municipales de la provincia de Cádiz, pero también otros profesionales que trabajan en relación con estos proyectos, pues precisamente cuáles eran estas novedades que se iban a producir en el marco de la prevención ambiental en el ámbito local, qué cuestiones iban a venir de la mano de esta nueva ley, qué cuestiones se iban a mantener o iban a sufrir algún tipo de adaptación, y sobre todo, bueno, pues que sirviese para actualizar y recordar pues cómo se está haciendo toda esta gestión de los instrumentos de prevención y control ambiental. Para ello se han diseñado estos 4 talleres, de los cuales hoy celebramos el primero. Y bueno, pues para este primer taller la verdad es que contamos con uno de los referentes dentro del, no ya solo del propio Colegio de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía, sino creo que, bueno, dentro del sector ambiental en Andalucía, en cuanto a conocimiento, experiencia en relación al derecho ambiental y a todas las cuestiones de legislación y su aplicación, tanto al ámbito de la administración pública como de las empresas. Se trata de Joaquín Lozano Liaño, que bueno, él es licenciado en Ciencias Ambientales, acumula ya más de 20 años de experiencia profesional ligado a este ámbito del derecho ambiental, y actualmente pues forma parte de este gabinete de cuatro casas. Y bueno, pues también tenemos la suerte de que cuenta con una participación bastante activa dentro del Colegio de Ambientólogos. Eh, Creo que cualquier tipo de duda, consulta y demás que pueda surgir durante el taller, si hay alguien que puede conocer cómo abordarla, va a ser él. Así que yo no quiero dilatarme más. Agradeceros o agradecer en general la gran acogida que ha tenido este taller y que también van a tener los sucesivos, por lo que estamos viendo en cuanto a sus inscripciones. Esperar que, por supuesto, cumpla con las expectativas del marco en el que se desarrolló este acuerdo entre la Diputación de Cádiz y el colegio. Esperar también que ayude a todos los profesionales que os voy a conectar estas 4 sesiones a poner al día el estado de la cuestión relativo a estos instrumentos de prevención y control ambiental, pero también a resolver algunas dudas que os hayáis venido encontrando en vuestro día a día. Y bueno, pues sobre todo esperar que esto ayude a que estos cambios legislativos que están en marcha pues se hagan de la manera más, de la manera más eficaz posible, y sobre todo que ayuden a que realmente, bueno, pues cada vez este tipo de instrumentos cumplan mejor con su función. Así que, por mi parte, de nuevo agradeceros vuestra participación, agradecer a Joaquín, por supuesto, su total disposición y su participación como ponente en este taller, y esperar que sea todo lo satisfactorio que esperamos. Muchísimas gracias y todo tuyo, Joaquín. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias, Juanjo, por las palabras. Muchísimas gracias a la Diputación de Cádiz, al Colegio de Ambientólogos y a todos los participantes
en este seminario, en este taller, y que espero que pueda servir de ayuda, de utilidad para un poco todas las dudas que pueden surgir con respecto a la ley JICA, que parece que cumple la mayoría de edad y también pues está en los últimos días de su existencia si no ocurre lo contrario y no se aprueba finalmente la LEGAM que se está empezando a tramitar. Bueno, como decía anteriormente, este es el primer taller de una serie de talleres que se van a ir sucediendo y la idea de este, aunque sabemos bien que el público formáis parte fundamentalmente de entidades locales y tenéis un interés especial en aquellas cuestiones de la competencia municipal, en este primer taller introductorio vamos a tocar todos los instrumentos, o la inmensa gran mayoría de instrumentos en materia de prevención y control ambiental de la ley JICA, de la actual ley JICA, con independencia de que afecten directamente o no a las competencias municipales, con objeto de tener esa idea de conjunto y ya después en los posteriores talleres pues serán detallando otras cuestiones más específicas para la competencia medio ambiente municipal. En cualquier caso, como bien decía también Juanjo hace un momento, espero, no quiero agotar todo el tiempo, ni muchísimo menos con idea de que podamos tener debate y que planteéis las cuestiones, las dudas que tengáis a bien plantear. Espero que se vea bien esto, a ver si puedo pasar. Bueno, como decía, este va a ser un poco el esquema, que vamos a tocar todos los instrumentos de prevención y control ambiental de la ley JICA, desde la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, autorización ambiental integrada, calificación ambiental y también cuáles son aquellas autorizaciones de control de la contaminación. Un poco de idea de general, bueno, para tener así un poco de visión de conjunto, los principales procedimientos de prevención ambiental que podemos tener aquí conforme a la LIJICA son la evaluación ambiental estratégica, que como veremos a continuación tenemos un procedimiento simplificado y un procedimiento ordinario, y el objeto de este procedimiento son los planes y programas a efectos de las entidades locales. Aquellos planes y programas que fundamentalmente van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica van a ser los instrumentos de planeamiento urbanístico. En la tabla digo que también puede ser la tramitación de la evaluación ambiental estratégica, también puede estar sujeto a procedimiento de competencia de la Administración General del Estado en aquellos casos en los que sea la Administración General del Estado quien deba aprobar el plan o programa sujeto a evaluación ambiental estratégica, pero no va a ser el caso que principalmente nos ocupe aquí. Después tenemos la evaluación de impacto ambiental, que tiene por objeto no planes y programas, sino proyectos, y que también tenemos un trámite simplificado y un trámite ordinario. Y en el caso de Andalucía tenemos con carácter adicional la calificación ambiental, que es otro procedimiento de prevención ambiental, este sí de competencia local y que, bueno, no queremos tampoco anticipar mucho, pero es el que está llamado a ser sustituido por la denominada licencia ambiental que se contempla en el borrador de la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, la LEGAM. Bien. Notas generales sobre los procedimientos de prevención ambiental. Esto como carácter general. Como carácter general, todos los procedimientos de prevención ambiental son instrumentales del procedimiento sustantivo. Es decir, si algún proyecto tiene que tener alguna autorización distinta a la ambiental, el procedimiento de prevención ambiental se incluye dentro de ese procedimiento que se denomina sustantivo. Pongo un ejemplo. Y el procedimiento, si un proyecto de urbanización está sujeto a evaluación de impacto ambiental, luego veremos si es autorización ambiental unificada, este procedimiento debe estar, como mínimo, ser previo, si es de la misma competencia, en ese caso,
se aprobará, se tramitará conjuntamente y si no es de la misma competencia, pues se tramitará de forma previa a la aprobación sustantiva de ese proyecto de urbanización. Normalmente, todos los pronunciamientos ambientales, la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, la calificación ambiental, tienen la naturaleza de informes que son preceptivos y determinantes. Yo muchas veces aquí me detengo porque en derecho los informes, o normalmente, tradicionalmente los informes han sido o vinculantes o no vinculantes. Todos los que hemos estudiado Derecho Administrativo sabemos la distinción entre vinculante y no vinculante, pero la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental introdujo un concepto nuevo que es el carácter determinante de estos informes, la declaración de impacto ambiental, la calificación ambiental, etcétera. En mi opinión, no le quisieron llamar vinculante por no pillarse los dedos y bueno, estuve hace poco en una reunión en la que también participaban gente del ministerio y venían a decir eso, que cuando redactaron la ley, pues le llamaron determinante para que no fuera específicamente vinculante, pero viene a ser lo mismo. Es un informe que podemos considerar vinculante. ¿Y vinculante por qué? Porque el órgano que va a aprobar el proyecto, por ejemplo, si un procedimiento, si un proyecto está sujeto a licencia de obras y está sujeto a su vez a calificación ambiental, quien vaya a otorgar la licencia de obra o la licencia sustantiva en este caso, estará vinculado o determinado por el condicionado que se imponga en el seno de la calificación ambiental. Igual, pues pasará con la evaluación de impacto ambiental o con la evaluación ambiental estratégica en el caso de un instrumento de planeamiento urbanístico. No es exactamente vinculante en los términos tradicionales porque en muchos casos se da la posibilidad al órgano sustantivo de apartarse, se da la posibilidad de apartarse de lo que diga el órgano ambiental. El órgano ambiental es la administración, el órgano que se pronuncia solo a los efectos ambientales, pero no es el que aprueba el proyecto. ¿Vale? El órgano sustantivo es el que aprueba el proyecto. Bien, pues cuando el órgano ambiental emite un determinado pronunciamiento a los efectos ambientales, el órgano sustantivo, si no está de acuerdo con el sentido del pronunciamiento o con los condicionantes que sujeten ese proyecto, puede apartarse y plantear una discrepancia, un procedimiento de discrepancia ante el Consejo de Ministros, en el caso de la Administración General del Estado, o ante el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Y otra característica habitual en los procedimientos de prevención ambiental: no son recurribles. Al ser unos informes, no ponen fin al procedimiento administrativo, no suelen ser recurribles. ¿Cuándo van a ser recurribles? En el caso de Andalucía, por ejemplo, van a ser recurribles las autorizaciones ambientales unificadas, van a ser recurribles también las autorizaciones ambientales integradas. Pero las declaraciones de impacto ambiental, las declaraciones ambientales estratégicas, la calificación ambiental, etcétera, no son expresamente, individualmente recurribles. ¿Cuándo serán recurribles? Bueno, pues tendremos que recurrir el acto que apruebe el proyecto o el acto que apruebe el instrumento de planeamiento, por ejemplo. ¿Qué ocurre si yo solicito la tramitación de ese instrumento de prevención y control ambiental y pasa el tiempo y no se aprueba? Y pasa el tiempo y no se aprueba y no avanza, ¿puedo entender que se ha informado favorablemente? Bueno, pues no, lo normal es que no. No vamos a tener silencio positivo en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, etcétera, etcétera, de calificación ambiental. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay una previsión también en la Ley de Procedimiento Administrativo Común que dice que, aunque con carácter general el silencio administrativo es positivo, en aquellos casos en los que puedan aprobarse proyectos que puedan tener un efecto negativo sobre el medio ambiente, el silencio será negativo. Bueno, pues aquí pasa igual. Si pasa el tiempo y no se aprueba la declaración
de impacto ambiental, la declaración ambiental estratégica, la calificación ambiental, no vamos a considerar que se tenga por aprobada por silencio. También quería poner aquí de manifiesto la relación entre la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica. Tienen por objeto diferentes elementos, la evaluación ambiental estratégica, los planes y programas, la evaluación de impacto ambiental, los proyectos, y por tanto ambos son compatibles, no son excluyentes. Es decir, si yo tengo un plan especial que tramito y apruebo solamente para permitir la implantación de un proyecto más adelante, ese plan especial puede estar sujeto a evaluación ambiental estratégica y el proyecto también podrá estar sujeto a evaluación de impacto ambiental si entra dentro del ámbito de aplicación. Es decir, el hecho de que un proyecto se apruebe tras la aprobación de un instrumento de planeamiento que se ha sujetado a evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de ese proyecto. ¿Es una doble tramitación? Sí, puede haber duplicidad de trámites. La ley estatal prevé la posibilidad de que cuando un plan, un instrumento de planeamiento, por ejemplo, se haya sujetado a evaluación ambiental estratégica y este ampare un proyecto, pues el proyecto puedan, en la tramitación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, pueda compatibilizarse o dar por bueno determinados trámites a los efectos de agilizar la posterior evaluación de impacto ambiental. Pero no es obligatorio. Eso no se plantea ahora mismo en la ley de gestión, en la ley JICA, ¿vale? Otra característica típica de todos los instrumentos de prevención y control ambiental y es que se deben tramitar con carácter previo a la autorización sustantiva. La calificación ambiental no puede ser posterior a la licencia municipal. La evaluación de impacto ambiental no puede ser posterior a la aprobación del proyecto. Y la evaluación ambiental estratégica no puede ser posterior a la aprobación del instrumento de planeamiento. ¿Vale? Tiene que ser previo. Y luego vamos a ver por qué y la importancia que tiene. Y con carácter general, vamos a ver que siempre vamos a tener dos procedimientos, uno ordinario y uno simplificado. El ordinario con carácter general va a ser aquel en el que evalúe los efectos, los posibles impactos significativos sobre el medio ambiente que va a tener ese proyecto o ese plan. Y el procedimiento simplificado es una especie de evaluación previa para aquellos supuestos en los que no se ha establecido que sí o sí ese plan o ese proyecto van a tener efectos significativos, es presumible que tenga efectos significativos sobre el medio ambiente, sino que hay que evaluarlos caso a caso. Entonces, en los procedimientos ordinarios se va a determinar si ese plan, programa o proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente o no. Si puede que tenga efectos significativos sobre el medio ambiente, hay que tramitar el procedimiento ordinario que corresponda. Y si se determina en el procedimiento simplificado que no es esperable que tenga ningún tipo de efecto significativo sobre el medio ambiente, pues ya puede continuar con la tramitación y hasta aquí termina el procedimiento ambiental. Entramos ya en materia y vamos a hablar de evaluación ambiental estratégica. Vamos a hablar un poquito con carácter general y después lo vamos a centrar en el procedimiento específico de los instrumentos de planeamiento. Bien, como decíamos, un procedimiento administrativo auxiliar del procedimiento establecido para la aprobación, en este caso, por ejemplo, de planes y programas, o de planes o de instrumentos de planeamiento urbanístico. Bien, finaliza con informes, como decíamos antes, que puede ser o una declaración ambiental estratégica, si hablamos de una evaluación ambiental estratégica ordinaria, o termina con un informe ambiental estratégico en aquellos casos en los que se tramite una evaluación ambiental estratégica simplificada. Ambos informes, declaración ambiental estratégica e informe ambiental estratégico, tienen carácter determinante, como decía, y vincula, de alguna forma, al órgano sustantivo, al órgano que vaya a aprobar el instrumento de planeamiento, tanto en el plano formal como en el plano material. En el plano formal, ¿por qué? Pues porque no va a poder aprobar el instrumento de planeamiento si no tiene previamente un informe ambiental estratégico o una declaración ambiental estratégica.
porque, como hemos dicho antes, no se puede considerar que estos sean emitidos con carácter favorable por silencio. Y en el plano material son determinantes estos informes porque sus condiciones vinculan o determinan el contenido del instrumento de planeamiento. Bien, vamos a centrarnos aquí en los instrumentos de planeamiento que pueden ser de mayor interés para las entidades municipales. ¿Qué instrumentos urbanísticos van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria? Bien, pues van a ser aquellos instrumentos de ordenación urbanística general, los planes de ordenación urbana, planes parciales de ordenación y determinados planes especiales, aquellos que establezcan el ámbito para el establecimiento de infraestructuras o equipamientos. Por ejemplo, estas infraestructuras podrían estar sujetas a su vez a evaluación de impacto ambiental, y entonces el plan especial se sujetará a evaluación ambiental estratégica, y después la infraestructura en concreto, por ejemplo, infraestructuras energéticas, podrían estar sujetas a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental unificada, luego lo veremos. Planes especiales relativos a las medidas de adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares, regulación del hábitat diseminado y el desarrollo de actuaciones propuestas por los instrumentos de ordenación territorial. También están sujetas a evaluación ambiental estratégica ordinaria aquellas modificaciones de los anteriores planes cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, decía antes, y requieren la evaluación ambiental estratégica ordinaria que puedan afectar a espacios Red Natura 2000. No todos los espacios protegidos forman parte de Red Natura 2000, solo aquellos que estén afectados por la Directiva Hábitat. Bien. Terminamos aquí con el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Como decíamos, siempre hay un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado. Procedimiento simplificado van a estar sujetos a este procedimiento planes urbanísticos, las modificaciones de los anteriores instrumentos de ordenación urbanística, las modificaciones menores. ¿Qué quiere decir modificaciones menores? Bueno, pues son cambios en esos instrumentos de planeamiento que no suponen un cambio total en cuanto a la definición de los parámetros o de su regulación. Esto entramos aquí dentro de lo que se denomina conceptos jurídicos indeterminados. Aquí puede haber diferentes interpretaciones sobre hasta dónde alcanzan esas modificaciones menores. Tampoco van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, sino simplificada, los planes de reforma interior y estudios de ordenación, y también determinados planes especiales, que sean, por ejemplo, los relativos al establecimiento de determinaciones complementarias para conservar el patrimonio cultural, medio ambiente, paisaje, implementar medidas contra el cambio climático, planes especiales que contengan la ordenación detallada de los sistemas generales de puertos y aeropuertos, planes especiales relativos a la regeneración de ámbitos urbanos consolidados o degradados, y proyectos y planes especiales relativos a la protección de ámbitos tradicionales de casas-cuevas. Bueno, esto es una cosa bastante específica. Hay determinados instrumentos de planeamiento que no van a estar sujetos a evaluación ambiental estratégica. Esto ha costado muchos pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo para determinar o resolver finalmente que hay determinados instrumentos de planeamiento que no tienen por qué ser sujetos a evaluación ambiental estratégica, ni siquiera simplificada, ¿de acuerdo? Si uno ve la ley de evaluación ambiental, la ley estatal, parece que todos los instrumentos de planeamiento están sujetos o bien a evaluación ambiental estratégica ordinaria o bien a evaluación ambiental estratégica simplificada. Pero el Tribunal Constitucional ha ido abriendo la mano. Primero dijo que sí, que todo tenía que estar sujeto a evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada. Finalmente admitió que determinados instrumentos no tenían que estar sujetos a evaluación ambiental estratégica, y esto lo ha secundado después el Tribunal Supremo. Bien, en el caso de Andalucía tenemos planes especiales relativos a las reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos del suelo, y planes especiales relativos a la delimitación de áreas del ejercicio de tanteo y retracto para controlar los asentamientos irregulares en suelo rústico.
Tampoco están sujetos a ningún tipo de evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle y resto de instrumentos complementarios. Y determinados planes de reforma interior o estudios de ordenación en los que pueda determinarse a priori y después de un análisis caso a caso que no tienen efectos o no tienen posibilidad de presentar efectos significativos sobre el medio ambiente. ¿Cuál es el criterio para que se permita que algunos instrumentos de planeamiento no están sujetos a evaluación ambiental estratégica? Bueno, pues se ha ido, como decía, se ha ido abriendo la mano para aquellos casos en los que de la aprobación de estos instrumentos de planeamiento no se derive ningún tipo de habilitación para la posterior implantación de proyectos o de obras que vayan a tener efectos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, si yo modifico un instrumento de planeamiento solamente para cambiar plazos de ejecución, esa modificación a priori no va a suponer, es una modificación en el ámbito puramente jurídico y no necesariamente puede que tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. Los planes, los estudios de detalle, por ejemplo, lo que ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es que tienen un ámbito, un alcance tan limitado en la medida en que solamente permiten ajustar alineaciones y volúmenes, no entran a la ordenación propiamente dicha del ámbito en cuanto a usos, alturas, intensidad, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que tienen muy poco, de sus determinaciones no se van a derivar efectos significativos sobre el medio ambiente. Si yo solamente ordeno alineaciones y volúmenes, no se van a derivar actuaciones materiales sobre el medio ambiente que tengan efectos significativos sobre el medio ambiente, con lo cual puedo omitir ese trámite de evaluación ambiental estratégica, incluso simplificada. ¿Cuándo tengo que hacer la evaluación ambiental estratégica? Como decíamos, siempre antes de la aprobación del instrumento de planeamiento. Pero no solamente antes de la aprobación del instrumento de planeamiento, sino desde el mismo instante en el que yo comienzo a tramitar el instrumento de planeamiento. En teoría, la decisión de planeamiento debe estar basada en un previo análisis ambiental. Ahora vamos a ver porque eso se refleja en el procedimiento. Es decir, idealmente yo no puedo adoptar una decisión de planeamiento y después darle cobertura ambiental que justifique la decisión de planeamiento que yo he adoptado. Porque eso sería un trámite meramente formal y no contribuiría a la finalidad de la evaluación ambiental estratégica, que es incorporar la variable ambiental desde el primer momento, desde el momento en el que empieza a tomarse la decisión para la aprobación del instrumento de planeamiento. ¿Vale? Es más, el criterio urbanístico o la decisión de planeamiento, en principio, lo normal es que se modifique a lo largo de la tramitación de la evaluación ambiental estratégica. Es decir, yo propongo esta solución y lo habitual es que después de la tramitación del instrumento de planeamiento que le dé cobertura, deberían incorporarse cambios. ¿Vale? Si no se incorporan cambios durante la tramitación de la evaluación ambiental estratégica, puede pasar dos cosas. Uno, que la evaluación ambiental estratégica no haya cumplido con su función, o dos, que la solución que se proponía desde el principio era tan buena, tan buena, tan buena, que no admitía ningún tipo de mejora, ningún cambio, lo cual no suele ser habitual en todo caso. Este sería el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, que vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos primero? Una solicitud de inicio del órgano sustantivo al órgano ambiental, y lo que vamos a tener es un borrador inicial del plan, es decir, unas primeras ideas de qué quiero hacer con mi instrumento de planeamiento y un análisis, un documento ambiental muy somero, ¿vale? Sobre cuáles son los efectos ambientales previsibles de esa idea que yo tengo un poco inicial. Eso se lo voy a presentar al órgano ambiental. Y el órgano ambiental, que es en este caso, por ejemplo, la Junta de Andalucía,
va a someter ese borrador inicial del plan y el documento inicial a consultas a otras administraciones públicas. Y cada una va a opinar sobre qué debería analizarse desde el punto de vista ambiental. Como resultado de ese trámite de consultas, el órgano ambiental va a emitir un documento que se denomina documento de alcance. El documento de alcance no se debe pronunciar sobre los efectos significativos previsibles derivados del instrumento de planeamiento, sino solamente sobre aquellas cuestiones que deben tenerse en cuenta en el estudio ambiental estratégico que se debe elaborar como base para el futuro instrumento de planeamiento. Es decir, el órgano ambiental me va a decir: oiga, bueno, usted tiene esta idea de instrumento de planeamiento, parece que pueden derivarse estos efectos sobre el medio ambiente, va a tener que analizar en su estudio ambiental estratégico esto y esto. Con base en el documento de alcance emitido por el órgano ambiental, el órgano sustantivo, por ejemplo, la entidad local que está tramitando el instrumento de planeamiento, va a elaborar la versión inicial, va a elaborar el estudio ambiental estratégico, y sobre esa base del estudio ambiental estratégico, ahí sí se van a evaluar los efectos significativos o los efectos previsibles del instrumento de planeamiento. Sobre esa base es cuando se elabora la versión inicial del instrumento de planeamiento, que es la que se somete a aprobación inicial. Por eso decía que la decisión de planeamiento debe tomarse sobre la base de... a ver si me funciona el puntero. Sobre la base del previo análisis ambiental. No puede adoptarse la decisión de planeamiento y después le doy cobertura ambiental. El procedimiento es al revés. Y hay sentencias, muchas sentencias, que anulan el procedimiento, la aprobación de instrumentos de planeamiento, porque demuestra que primero se ha adoptado una decisión de planeamiento y luego se ha dado cobertura formal desde el punto de vista ambiental, y entonces todo este procedimiento no ha servido para nada. ¿Vale? Bien. Después de la aprobación inicial, como bien sabréis, se aprueba, se somete a información pública y a consultas a las administraciones públicas, pero ya sobre la base de un estudio ambiental estratégico y del documento y de la versión inicial del plan. Conforme se reciban los informes sectoriales y las alegaciones del trámite de consulta y de información pública, ahí el promotor del instrumento de planeamiento va a tener que elaborar una propuesta final de instrumento de planeamiento urbanístico. Y aquí es donde se va a demostrar el carácter adaptativo. Es decir, con base en esos informes que yo he recibido, lo normal es que yo incorpore modificaciones al instrumento de planeamiento para mejorarlo. Una vez que yo ya elaboro la versión final del instrumento de planeamiento, se lo someto al órgano ambiental, y estoy aquí, para que éste lleve a cabo lo que sí se denomina verdaderamente la evaluación ambiental estratégica, que es que el órgano ambiental va a llevar a cabo una evaluación de la versión final del instrumento de planeamiento para emitir la declaración ambiental estratégica. Y la declaración ambiental estratégica será un requisito previo para que el municipio finalmente pueda aprobar el instrumento de planeamiento. En la evaluación ambiental estratégica simplificada, el procedimiento veréis que es mucho más sencillo. Primero se elabora una versión inicial del plan, como igual que la evaluación ambiental estratégica ordinaria, y un documento inicial ambiental estratégico. En este documento tiene un contenido tasado, el documento ambiental inicial estratégico, en el que básicamente pues, se justifica por qué se sujeta el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, cuáles son los principales objetivos del instrumento de planeamiento y cuáles son los efectos previsibles sobre el medio ambiente. En principio tiene que justificarse que no van a tener efectos significativos sobre el medio ambiente, porque si no, no estaríamos hablando de evaluación ambiental estratégica simplificada. Cuando recibe el órgano ambiental
esta solicitud, lo va a someter a consultas previas. Aquí estoy viendo que hay un error. No hay consultas previas, pero no hay una determinación del alcance de estudio ambiental, sino que solamente tras las consultas previas el órgano ambiental va a emitir el informe ambiental estratégico. El informe ambiental estratégico va a decir o bien que el instrumento de planeamiento no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y aquí termina la evaluación ambiental, ya no tiene más pronunciamiento y por tanto el instrumento de planeamiento ya puede comenzar su tramitación, o por el contrario, que el instrumento de planeamiento sí presenta riesgo de afectar significativamente al medio ambiente y por tanto debería sujetarse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Bueno, voy avanzando un poco. Terminamos ya con la evaluación ambiental estratégica y vamos a la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es igual que la evaluación ambiental estratégica, pero referido a proyectos, ¿de acuerdo? Y estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental los proyectos que se identifican en el anexo 1 de la Ley de Evaluación Ambiental o aquellos que estén sujetos a evaluación ambiental simplificada, pero el resultado de la evaluación ambiental simplificada, de impacto ambiental simplificado, determina que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, ¿vale? O cuando, por ejemplo, lo solicite el promotor. El promotor puede solicitar que la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria voluntariamente. El procedimiento es similar a lo que hemos visto hasta ahora. Primero hay unas consultas, pero en este caso, a diferencia de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, las consultas es opcional, no es obligatorio y por lo tanto el documento de alcance del estudio de impacto ambiental no es obligatorio. Elaboramos un estudio de impacto ambiental y este se va a someter a información pública y a consultas junto con el proyecto en cuestión. A resultas de las consultas, de los informes sectoriales emitidos y de las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública, el promotor del proyecto va a incorporar las modificaciones oportunas en el proyecto o justificar por qué esas contribuciones no tienen por qué ser incorporadas al proyecto. Si se cambia tanto el proyecto que difiere del proyecto inicialmente sometido a información pública, habrá que repetir la información pública, pero no es obligatorio en todo caso. Una vez que yo ya tengo la versión final del proyecto, tras recibir las alegaciones y los informes durante el trámite de información pública y de consulta, con esa versión final del proyecto se lo voy a presentar al órgano ambiental para que el órgano ambiental lleve a cabo la evaluación de impacto ambiental propiamente dicho, que es el análisis formal y el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, y como resultado de ese análisis formal y técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, que incluye el estudio de impacto ambiental y el proyecto y el resultado de los trámites de consultas y de información pública, pues se va a emitir una declaración de impacto ambiental, que como hemos dicho antes, es un informe preceptivo y determinante que debe ser previo a la aprobación del proyecto. Una vez que se aprueba se emite la declaración de impacto ambiental, esta va a tener una vigencia de 4 años y se puede prorrogar por 2 años adicionales. Si en ese plazo no se inician las obras materiales de ejecución del proyecto, la DIA, la declaración de impacto ambiental, puede perder su vigencia y por tanto habría que repetir el trámite, ¿vale? La evaluación de impacto ambiental no termina aquí, porque con la emisión de la declaración de impacto ambiental y de la ejecución del proyecto, puesto que si se introducen modificaciones en el proyecto, habría que ver si esas modificaciones son sustanciales o no, y por tanto, si esas modificaciones están sujetas a evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, o el órgano ambiental también puede incorporar modificaciones en la DIA de proyectos que ya están en ejecución, en funcionamiento, bien porque cambien las circunstancias, bien porque cambie la normativa, bien porque se demuestre con el paso del tiempo que las medidas preventivas, correctoras o de mitigación, etcétera, se han demostrado insuficientes para cumplir con la función. En ese caso, hay un trámite específico para la modificación de la declaración de impacto ambiental. Sí, bueno, parece que hay un micrófono abierto.
No me quiero detener aquí, pero en la práctica que tenemos y vemos muchísimos procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Las típicas cuestiones que vemos que se plantean en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental son que si se ha fragmentado o no los proyectos y por tanto no hay una evaluación adecuada de los efectos sinérgicos y acumulativos de distintos proyectos de misma naturaleza. Si se afecta o no se afecta al paisaje, cómo se afecta al paisaje. Que no se ha llevado a cabo una correcta evaluación de los impactos ambientales. Si la documentación a someter a información pública no solamente incluye el proyecto y el estudio de impacto ambiental, sino también los informes sectoriales que se emiten en el seno del trámite de consultas públicas. ¿Vale? O es muy habitual también que se presenten alegaciones por cuestiones ajenas a la evaluación de impacto ambiental y, por ejemplo, cuestiones urbanísticas o me causa un daño a mi propiedad o esto no me gusta, ¿de acuerdo? Son cuestiones muy típicas. Sobre esto, ¿qué tenemos que decir? Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que los trámites de información pública y de consultas son simultáneos, pueden ser simultáneos, de forma que los informes que se emitan durante el trámite de consultas no tienen por qué estar sujetos al trámite de información pública. Que la fragmentación de proyectos solamente invalida la evaluación de impacto ambiental cuando hay un interés por disminuir la protección ambiental. Pero si yo tengo 4 proyectos individuales y todos sujetos a evaluación de impacto ambiental y en todos se ha llevado a cabo una evaluación de los efectos sinérgicos y acumulativos del resto de proyectos, no debe entenderse que hay una fragmentación irregular de proyectos. Cuando hay una evaluación ambiental de los efectos sobre el medio ambiente de un determinado proyecto, decir que no se ha llevado a cabo, hay que justificar por qué no se ha llevado a cabo adecuadamente esa evaluación ambiental. O el no me gusta o no se ha llevado, o está mal hecho, no debe ser un argumento para discutir la evaluación de impacto ambiental llevada a cabo por los promotores o por la propia administración. ¿Por qué? Pues porque, como dice la jurisprudencia, esto está sujeto a lo que se denomina la discrecionalidad técnica, es decir, hay un juicio técnico detrás que se presume válido y si se considera que ese juicio técnico es inválido hay que justificar adecuadamente y sobre la base probatoria suficiente que ese juicio técnico está mal hecho, pero no sirven meras manifestaciones diciendo que el juicio técnico está mal. Vale, teníamos evaluación de impacto ambiental ordinaria y evaluación de impacto ambiental simplificada. Proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada, los del anexo 2, ¿vale? Procedimiento, va a ser muy similar al procedimiento que se regula para la evaluación ambiental estratégica simplificada. Es decir, el promotor va a llevar a cabo, va a presentar un proyecto, va a elaborar un documento ambiental, se lo va a presentar al órgano ambiental y el órgano ambiental lo va a someter a consultas, no a información pública, a consultas a otras administraciones y personas interesadas para que se pronuncien sobre si ese proyecto puede tener o no efectos significativos sobre el medio ambiente. Como resultado de esa consulta se va a emitir el informe de impacto ambiental y que este informe va a resolver si ese proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, si puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, el proyecto va a estar sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria y por tanto vuelve a la casilla de salida, o si no se prevé que vaya a tener efectos significativos sobre el medio ambiente, el trámite ambiental termina aquí. Al igual que la declaración de impacto ambiental, el informe de impacto ambiental también tiene un periodo de vigencia de 4 años. En este caso no está previsto una prórroga, ¿vale? Con lo cual tiene que ejecutarse el proyecto, el inicio material de las obras del proyecto se tiene que llevar a cabo dentro del plazo de 4 años desde que se publica el informe de impacto ambiental. Bien, terminamos con evaluación de impacto ambiental y vamos a hablar brevemente de la autorización ambiental integrada. La autorización ambiental integrada es un instrumento de prevención y control ambiental que viene de Europa, ¿vale? De la Directiva de Emisiones Industriales y que nosotros hemos recogido tanto en la ley estatal, en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, como en la ley JICA. Bien,
Por tanto, las actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada, que con carácter general van a ser las más contaminantes de todas, son las que como mínimo nos impone la directiva a nivel estatal, las que recoja la ley estatal y la normativa andaluza que podría añadir actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, pero en el caso andaluz no ha incluido nuevas actividades sujetas a autorización ambiental integrada no expresamente previstas en la normativa estatal. ¿En qué consiste? Bueno, va a consistir en una única autorización ambiental que va a reunir todas las autorizaciones de corte ambiental, emisiones atmosféricas, gestión de residuos, vertidos, etcétera, y además de la evaluación de impacto ambiental. ¿Vale? Se prevé, esto fue bastante muy novedoso en su momento, ¿vale? Y lo que permite es tener un control en su conjunto del funcionamiento y de los efectos ambientales de la instalación, ¿vale? La autorización ambiental integrada va después de la evaluación de impacto ambiental que se tramita dentro de ese procedimiento, va a imponer una serie de condiciones que se van a contener, que van a ser las derivadas de la declaración de impacto ambiental, pero también va a incorporar una serie de condiciones como son los valores límites de emisión. Por ejemplo, no vas a poder emitir o la DQO máxima de tu vertido va a ser X, la DBO de tu vertido va a ser X. Las partículas de tus emisiones atmosféricas no van a poder superar determinado umbral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se determinan estos valores límites de emisión? Estos valores límites de emisión se van a imponer con base en lo que digan las mejores técnicas disponibles. Las mejores técnicas disponibles son una serie de técnicas que se recogen a nivel europeo en unos documentos en los que, bueno, hay una serie de reuniones de ámbito puramente técnico, ¿vale?, que se llaman los BREF. Estos documentos después la Comisión Europea le da validez jurídica y aprueba las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles para cada sector, para el sector de los residuos, para el sector cementero, para etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues en estos casos, las mejores técnicas disponibles para el sector que aplica el proyecto en concreto servirán como referencia para la imposición de los valores límites de emisión que se incorporarán a mi autorización ambiental integrada. ¿Pueden imponerme la Administración el cumplimiento de todas las mejores técnicas disponibles? En principio no. Las mejores técnicas disponibles no son de cumplimiento obligatorio, sino que son la referencia para el establecimiento de los valores límites de emisión. Estos sí son obligatorios. Bien, el procedimiento. El procedimiento vemos aquí que es similar, ¿vale? Tenemos una solicitud, un trámite de consultas y de información pública. Bueno, aquí hay una novedad respecto a la evaluación de impacto ambiental, y es que el proyecto y el estudio y la documentación que acompaña el proyecto, además del estudio de impacto ambiental, va a tener que llevar a cabo va a tener que aportarse toda la documentación necesaria para que se pueda incorporar en la autorización ambiental integrada las autorizaciones que sean necesarias. Pues, por ejemplo, toda la información necesaria para que se otorgue la autorización de vertido, toda la información necesaria para que se otorgue la autorización de gestor de residuos, si fuera el caso, para la autorización de emisiones a la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión muy importante también que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las entidades locales, y es que junto con la documentación que se tiene que aportar para la tramitación de la autorización ambiental integrada, se tiene que aportar un informe de compatibilidad urbanística municipal. ¿Vale? El informe de compatibilidad urbanística, si es desfavorable, la autorización ambiental integrada se tiene que denegar. La Administración, la Junta de Andalucía en este caso, la comunidad autónoma, no tiene margen para otorgar una autorización ambiental integrada sobre la base siempre que se haya presentado en el seno de este procedimiento un informe de compatibilidad urbanístico desfavorable. Aquí podemos hablar de muchas cuestiones y se suscitan muchísima controversia sobre el contenido de los informes de compatibilidad urbanística, porque no es infrecuente
que en el seno de los informes de compatibilidad urbanística pueden incorporarse pronunciamientos que no son estrictamente urbanísticos. Bueno, pues hay sentencias que dicen que aquellos pronunciamientos no estrictamente urbanísticos no vinculan el sentido de la autorización ambiental integrada como si lo hacen las cuestiones urbanísticas. ¿Qué se entiende por informe desfavorable? ¿Es un informe favorable condicionado o tiene que ser expresamente desfavorable, etcétera? Aquí hay muchas discusiones al respecto. Bueno, una vez que se recibe toda la documentación por parte del órgano ambiental, este lo somete a información pública y a consultas a otras administraciones y emite un dictamen ambiental. Se dará una vez que se emite el dictamen ambiental, que es una especie de propuesta de resolución de autorización ambiental integrada, se da audiencia a los interesados, entre otros al promotor, fundamentalmente, se emite después una propuesta de resolución y ya sí que se emite la resolución, la autorización ambiental integrada, que contendrá todas las condiciones a las que se deben sujetar el proyecto. Esto sí es una resolución que puede ser recurrible por parte del promotor o de aquellas personas interesadas. ¿Vale? Como siempre, el silencio aquí va a ser negativo si no se emite dentro del plazo de que dispone la Administración para resolver. Bien, al igual que en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, la autorización ambiental integrada puede modificarse si se modifica el proyecto. Entonces ya tenemos que discutir si estamos ante modificaciones sustanciales o no sustanciales. En el caso de modificaciones no sustanciales, aquí el silencio es positivo. Yo planteo a la Administración una modificación que considero y justifico que no es sustancial porque no cumple con los umbrales establecidos al efecto. Aquí, si la Administración no me contesta en un mes, yo puedo llevar a cabo la obra. Pero también aquí hay una especialidad respecto a la evaluación de impacto ambiental en el caso de las autorizaciones ambientales integradas, y es que la Administración tiene la obligación de revisar el contenido de la autorización ambiental integrada cuando se apruebe un nuevo documento de mejores técnicas disponibles aplicables al sector. ¿De acuerdo? Para ello la Administración tiene un plazo de 4 años y, por supuesto, también los promotores, en el que tendrán que adaptar su proyecto a las nuevas conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, porque la Administración va a tener que revisar esos valores límites de emisión con base en las nuevas mejores técnicas disponibles. Con lo cual, esto es un procedimiento constante y continuo y que tiene que adaptarse a la evolución tecnológica. Bien, pasamos ya a un instrumento de prevención y control estrictamente autonómico, que es la evaluación ambiental unificada. Aquí, tras la última modificación que sufrió la ley JICA, distinguimos entre evaluación de impacto, autorización ambiental unificada ordinaria y autorización ambiental unificada simplificada. ¿Cuál va a estar sujeto a autorización ambiental unificada ordinaria? Pues los proyectos que estén sujetos a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Han desaparecido la referencia a los proyectos uno a uno en la ley JICA, sino que ahora hay una remisión en bloque al anexo 1 de la Ley de Evaluación Ambiental Estatal. Hay una excepción importante, y es que un proyecto que esté sujeto a evaluación de impacto ambiental de competencia estatal no va a estar sujeto a autorización ambiental unificada en el ámbito andaluz, sino que va a obtener una declaración de impacto ambiental que va a emitir la Administración General del Estado y después va a tener que obtener cada una de las autorizaciones de corte ambiental de forma individual, es decir, autorización de ocupación del dominio público pecuario, autorizaciones de emisiones a la atmósfera, autorización de gestión de residuos, etcétera, etcétera. Otra cosa que no he dicho, la autorización ambiental unificada es muy similar en cuanto a concepto a la autorización ambiental integrada, es decir, va a incorporar no solo el resultado de la evaluación de impacto ambiental, sino también todas aquellas autorizaciones de corte ambiental que sean de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las autorizaciones que he dicho, emisiones a la atmósfera, gestión de residuos, vertidos, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento no me quiero detener aquí porque es el mismo: solicitud, información pública, consultas, propuesta de resolución y autorización ambiental unificada. La autorización ambiental unificada sí va a ser recurrible, es una resolución que pone fin a la vía administrativa y es recurrible, a diferencia de la declaración de impacto ambiental, salvo en aquellos casos de que sean proyectos públicos o privados declarados de interés público. Por ejemplo, los proyectos de energías renovables, a ser proyectos declarados de interés público por la ley del sector eléctrico, la autorización ambiental unificada se sustituye por un informe vinculante de autorización ambiental unificada y este informe vinculante no es susceptible de impugnación autónoma. ¿Vale?
Igual que la declaración de impacto ambiental tiene un periodo de vigencia y si no se inician las obras, la autorización ambiental unificada pierde su vigencia y habría que tramitarla de nuevo. Igual, la autorización ambiental unificada simplificada sigue el esquema de la evaluación de impacto ambiental simplificada y los proyectos sujetos a evaluación de impacto a la autorización ambiental unificada simplificada son aquellos proyectos que están sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada. Y el procedimiento es igual. Solicitud al órgano ambiental, el órgano ambiental sujeta la documentación recibida a un trámite de consultas y con base en el resultado de esas consultas va a emitir una resolución de autorización ambiental unificada simplificada. Y en ese resultado, la autorización ambiental unificada simplificada puede decir que no tiene efectos significativos y el procedimiento puede continuar, o que tiene efectos significativos y por tanto tiene que sujetarse a autorización ambiental unificada ordinaria. Esta decisión sobre autorización ambiental unificada simplificada sí es recurrible. Terminamos con los procedimientos de prevención y control ambiental. En este caso ya vamos directamente al trámite municipal, que es la calificación ambiental. Bueno, que es un trámite que se inserta en el seno de las licencias municipales. No solo licencia de actividad, pero también puede estar inserto dentro del procedimiento de licencia de obras. ¿Vale? Ha habido aquí sus discrepancias sobre si el sentido de la calificación ambiental es positivo o negativo, porque el antiguo reglamento que lo regula, que creo que recordar que es del 96, decía que el silencio es positivo, pero bueno, ahora vino la Ley de Procedimiento Administrativo Común que dice que no puede haber silencio positivo cuando las actuaciones de determinadas actuaciones pueden derivarse efectos significativos sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. Parece que hay consenso en que el silencio es negativo, ¿vale? Y la calificación ambiental es un informe que se emite en el seno del procedimiento de licencia urbanística municipal. La calificación ambiental, me detengo y no me quiero detener demasiado, va a ser el que se sustituya por la licencia ambiental, con la nueva LEGAM. Y va a ser un poco diferente porque la futura licencia ambiental es una especie de mini evaluación de impacto ambiental de ámbito de competencia autonómica, de competencia local. Por tanto, va a haber que evaluar, no va a ser una mera verificación del cumplimiento de las ordenanzas en materia de ruido o de cuestiones muy regladas, sino que va a haber una evaluación ambiental propiamente dicha y, por tanto, decisiones que entren dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica a la que me refería anteriormente. Vamos a terminar ya porque no me quiero extender demasiado sobre el tiempo para que pueda haber algo de debate y vamos a hacer referencia muy brevemente a cuáles son las autorizaciones de control de la contaminación que están previstas en la ley JICA. Y voy a hacer referencia a la ley estatal porque la ley JICA lo que hace en muchos casos es referirse a la normativa básica estatal. Vale, aquí vamos a tener emisiones atmosféricas que pueden estar integradas en la autorización ambiental integrada y también en la autorización ambiental unificada. Lo que pretende es que el promotor de la actuación que pueda ser denominada como potencialmente contaminante de la atmósfera, pues no lleve a cabo esa actuación sin la previa autorización o sin la previa comunicación previa y que además se sujete a los controles necesarios para asegurar que no se superan los valores límites de emisión que se impongan en esa autorización o que exijan las normas que apliquen en cada caso. ¿Vale? Tenemos también una autorización de emisión de gases de efecto invernadero. Esta autorización es un poco diferente porque no son emisiones propiamente contaminantes, sino, bueno, son emisiones de CO2 o de otros gases de efecto invernadero. No se integra ni en la autorización ambiental integrada en Andalucía, ni tampoco en la autorización ambiental unificada, ¿vale? Y tiene un régimen totalmente distinto y armonizado a nivel europeo de control, seguimiento, comunicación a los órganos competentes
y después de sujetarse al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, en el que por cada tonelada que hayas emitido tienes que entregar derechos de emisión, ¿vale? Que equivalen a una tonelada de emisiones. También tenemos en cuanto al medio atmosférico ruidos. Bueno, no tenemos una licencia que controle específicamente el ruido, sino que vamos a tener o autorización, el control del ruido se va a, a regular o en la autorización ambiental integrada o la autorización ambiental unificada o la autorización o en la licencia de actividad, pero no hay una licencia específica para emitir ruido. Los valores límites de emisión del ruido pues pueden estar sujetos también al control con base o está referido a las mejores técnicas disponibles. Pueden revisarse en función de que si se consiguen o no los objetivos de calidad acústica en la zona en la que se encuentre el proyecto o la actividad y tienen que estar sujetos a un control por parte del propio promotor. Tenemos también, por otro lado, determinadas autorizaciones de control de la contaminación para el medio acuático. En esencia, los vertidos, ¿vale? Los vertidos, hay una regla esencial y es que no puede haber ningún tipo de vertido al dominio público hidráulico sin previa autorización. Todo vertido que no esté amparado en una autorización es un vertido ilegal. Cualquier vertido que no cumpla con los valores límites de emisión que se impongan en la autorización de vertido será un vertido que pueda ser también irregular. Los valores límites de emisión de los vertidos también se van a imponer con base en las mejores técnicas disponibles y también se debe tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos de calidad del medio receptor. Es decir, si el medio receptor, pongo un ejemplo, y nos ha pasado, pues si algo que vierte al Guadalquivir, da igual en qué lugar de Andalucía vierta, si puede acabar en Doñana y puede acabar afectando al cumplimiento de los objetivos de calidad en la masa de agua de Doñana, pues te puede afectar a la imposición de los valores límites de emisión de los vertidos aguas arriba. Y estos valores límites de emisión, estas autorizaciones de vertido, pueden revisarse cada X tiempo para que pueda adaptarse su contenido a las mejores técnicas disponibles a la evolución tecnológica. Abandonamos el medio acuático y saltamos al medio terrestre y vamos a los residuos. Vamos a tener comunicación de productor de residuos. Solamente vamos a tener que comunicar la producción de residuos si producimos residuos peligrosos o si producimos residuos no peligrosos, pero en una cantidad superior a 1.000 toneladas al año. Hay una serie de obligaciones generales para los productores de residuos, que es mantenerlos en condiciones de seguridad, no mezclarlos, informar a los gestores de residuos, entregar solamente puedo entregar residuos a gestores autorizados de residuos o agentes o negociantes. Y por supuesto, no almacenar residuos por encima de los plazos que no me permite la normativa en materia de residuos. ¿Vale? 2 años para los residuos no peligrosos o 1 año para los residuos peligrosos destinados perdón, 1 año para residuos no peligrosos destinados a eliminación o 6 meses para residuos peligrosos. También tenemos una doble autorización para la gestión de residuos o para que esta autorización va a abarcar tanto a los operadores como a las instalaciones. Es decir, puede que tenga una doble autorización. Yo como gestor de residuos voy a necesitar estar autorizado y la instalación que yo opere también tendrá que estar autorizada. Si el titular de la instalación y el gestor que la va a operar son los mismos, puede haber una única autorización de gestión de residuos. Si no, habrá una autorización para la instalación y una autorización para el gestor. Obligaciones, bueno, dar tratamiento adecuado a los residuos, cumplir con la jerarquía de residuos, cumplir con las condiciones que se impongan en la autorización de gestión de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No quiero detenerme aquí porque ya me he pasado un poco de la hora y lo que quiero es que empecemos con las dudas y el debate.
Vale, por último, también pueden exigirse la prestación de determinadas fianzas, etcétera, fundamentalmente para aquellos gestores de residuos peligrosos. Hay tres tipos: uno que regula la responsabilidad medioambiental, otro que garantiza la responsabilidad frente a terceros que puedan derivarse de la actividad de gestión de residuos, y otra que garantice las obligaciones frente a la administración por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización de residuos. Bien, pues hasta aquí ese repaso general a todos los instrumentos de evaluación y control ambiental, y quedo totalmente a disposición para ver si hay dudas o cuestiones que queráis tratar. Muchísimas gracias. Acaban de hacer, Joaquín, una pregunta por el chat. Vale, lo voy a ver. Si la quieres leer o la leemos nosotras. Aquí, perdón. En una evaluación de impacto ambiental ordinario de proyectos, el documento de alcance es vinculante como condición a la elaboración de estudio de impacto ambiental por parte del promotor del proyecto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Desde luego, es decir, eh, no estamos hablando de un acto administrativo vinculante en sí, pero sí que va a ser, sí que va a ser eh, prácticamente de obligado cumplimiento para el promotor. Es decir, si yo, con base en ese documento de alcance, que por cierto no es obligatorio obtener un documento de alcance, podría ser contradictorio pedir la consulta previa y que el resultado después no me vincule, ¿vale? Yo creo recordar que la ley de evaluación ambiental no lo dice expresamente, que sea vinculante, ¿vale? Pero desde luego el órgano ambiental ya se ha pronunciado, y si el estudio de impacto ambiental que se le presenta no cumple con los requisitos del documento de alcance que el promotor voluntariamente le ha solicitado, lo más probable es que le requiera para que complete la documentación. Hay otra pregunta en el chat, Joaquín. Vale, sí, estoy leyéndolo. Un proyecto de urbanización que deriva de un plan de reforma interior con su declaración ambiental estratégica correspondiente tiene que someterse también a evaluación de impacto ambiental si está dentro de los umbrales de la evaluación de impacto ambiental. Sí. Es decir, la declaración ambiental estratégica no sustituye la evaluación de impacto ambiental. Cuestión distinta es que puedan declararse como cumplidos determinados trámites o informes que se hayan presentado en el seno de la evaluación ambiental estratégica, convalidarse, pero eso queda a discreción del órgano ambiental eh, que tramite la evaluación de impacto ambiental, y además esto solo está previsto en la normativa estatal, no está previsto como tal en la ley JICA, y se ha pedido durante los trámites de información pública, vamos, yo lo he hecho, que se recoja en la futura ley de gestión ambiental de Andalucía una previsión equivalente a la estatal. Cuando lo pedimos que se hiciera de forma obligatoria, es decir, que los trámites que se habían llevado a cabo en el seno de la Declaración Ambiental Estratégica se convalidaran, sí o sí, y lo que parece que en la última versión que se ha publicado, que se ha puesto a disposición hace muy poco, se recoge esta solicitud, pero no es obligatorio convalidar esos trámites. Creo que David Fernández Caldera tenía la mano levantada. Sí, hola. Buenos días, Joaquín. Mira, más que
más que una pregunta, es una valoración al respecto de lo que has comentado. Creo que has dicho que el Tribunal Constitucional considera que las modificaciones en los planes urbanísticos relacionados con los cambios de pues, normas relacionadas con las alturas, con los volúmenes, no se les, no, digamos, se les considera una modificación sustancial que requiera una, una va a la evaluación de impacto ambiental nuevo, ¿no? Pero ¿no crees que eso es discutible? Es decir, que hay el Tribunal Constitucional, yo no sé si eso ha habido pues unas reclamaciones, porque realmente sí puede haber afecciones ambientales por un cambio de volúmenes o por un cambio de alturas en una calle, es decir, relacionados con los ruidos, relacionados con las exposiciones, con el tema de las fachadas, de que le dé sombra, de que era. En fin, no sé si eso es. ¿Cómo lo valoras tú y si eso recurrido o no? Sí, te comento, cuando hablaba del Tribunal Constitucional, o sea, el Tribunal Constitucional, en 3 sentencias, lo que ha admitido es que una ley autonómica pueda excluir de plano el sometimiento a evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento. Eso es sobre lo que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Primero en Canarias dijo, no, la legislación estatal exige que todo instrumento de planeamiento o sus modificaciones o bien se someten a evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada, pero no hay la posibilidad de que un instrumento de planeamiento o sus modificaciones no estén sometidos a ningún tipo de trámite de evaluación ambiental estratégica. Eso es lo que dijo al principio el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Después cambió el criterio en 2 sentencias posteriores, una precisamente referente a la JICA, en el que se permitió que se excluya de la evaluación ambiental estratégica determinados instrumentos de planeamiento. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, los estudios de detalle. Los estudios de detalle no, dijo el Tribunal Constitucional, tiene un alcance tan pequeño y además no es autónomo, está en el seno de otros instrumentos de planificación urbanística que sí están sujetos a evaluación ambiental estratégica y el alcance de los instrumentos de los estudios de detalle es tan limitado que por sí solos no plantean ningún tipo de afección, o puede presumirse que no plantean ningún tipo de afección ambiental que no haya sido contemplada en los instrumentos de planeamiento a los que desarrolla. Por tanto, estos instrumentos de planeamiento, estudios de detalle, no tienen por qué someterse a evaluación ambiental estratégica. ¿Vale? Después, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ha evaluado la constitucionalidad de leyes autonómicas. ¿Vale? Y las leyes autonómicas decían, puedo excluir estos tipos de instrumentos de planeamiento. Después el Tribunal Supremo, en la evaluación, cuando ha analizado determinados recursos contra instrumentos de planeamiento en concreto, plana, por ejemplo, o por hablar de un instrumento de planeamiento de la provincia de Cádiz. Ya se ha ido entrando a, oye, ¿cuáles son cuándo existe la obligación ha ido desarrollando un poco esa doctrina constitucional y dice, oye, no todo cambio en el planeamiento va a tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Van a ser cambios de los cuales se deriven o habiliten la implantación de proyectos y estos proyectos van a ser los que supongan una transformación física de la realidad, ¿vale? Y esos proyectos habilitados por el instrumento de planeamiento van a tener efectos sobre el medio ambiente, como yo de alguna forma voy a habilitar proyectos que incidan sobre la realidad física, entonces el plan va a tener que tener en cuenta los posibles efectos ambientales derivados de esa decisión. Pero si yo voy a llevar a cabo una modificación del planeamiento de la que no se va a derivar ningún tipo de transformación física,
de los que a su vez pueda derivarse una afección ambiental significativa, esa modificación puede no estar sujeta a evaluación ambiental estratégica. No sé si me Sí, explico. vale, me sigue quedando una duda. Entonces, si, como has mencionado, el Constitucional de plano admite que los estudios de detalle no hay que someterlos a evaluación de impacto ambiental, no se puede recurrir un estudio de detalle por esta cuestión ni pues al Supremo ni a ningún otro tribunal, ¿no? No, el Vale, estudio de detalle en Andalucía está excluido de evaluación ambiental estratégica vale, y, por tanto, un estudio de detalle que se tramite, se apruebe sin la evaluación ambiental estratégica, no va a tener ningún vicio ningún problema, ¿no? de problema por este tipo, por este motivo. Ya Y la después, normativa de un plan urbanístico, eso sí se hay que puede ir caso a recurrir. caso, claro, Eso pero hay que eso ir habrá, caso a caso, eso sí, ¿no? eso hay que ver caso a caso. Si el cambio de la normativa, lo único que hago es cambiar los plazos. Si esto se va a desarrollar en 4 años, no, pues lo voy a desarrollar en 3. Claro, Ese cambio no tiene por qué, de ese cambio no se tiene que derivar necesariamente ninguna transformación física. O sea, la decisión del proyecto ya estaba adoptada. ya, ya, de acuerdo. Perfecto. Pues muchas gracias, Joaquín, por la Nada. reflexión. Hay varias preguntas en el chat, Joaquín. La primera, después de Dávila de Barreno, que empieza con tema residuos. Si la quieres leer tú más tranquilo, la leemos nosotros. Ah, vale, voy para atrás un momento. Tema residuos. Si un gestor tiene 2 naves con autorización ambiental unificada y quiere añadir naves industriales contiguas y pareadas a esa autorización, ¿se podría plantear de manera simplificada o se tendría que empezar un trámite nuevo? Gracias. Depende, para no mojarme, no. Están sujetas a autorización ambiental unificada los proyectos que individualmente estén sujetos a evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Y dependerá de si esa instalación está sujeta a evaluación de impacto ambiental o no. Si la nave, y las modificaciones, si esas modificaciones pueden ser sustanciales o no, ¿vale? Y hay unos umbrales aprobados para eso. Si la instalación, la ampliación de la nave supone la superación de los umbrales, sí tendrá que estar sujeta a evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Y por tanto, modificación sustancial de la autorización ambiental unificada. Si eh, la nueva actividad que se lleve a cabo en esas naves industriales contiguas superan por sí solas los umbrales para estar sujetos a evaluación de impacto ambiental, tendrán que sujetarse a evaluación de impacto ambiental y, por tanto, a autorización ambiental unificada. Si no, pues puede que esté sujeto simplemente o al trámite de modificación no sustancial o a evaluación ambiental unificada simplificada. Habrá que verlo con las cuestiones técnicas específicas de ese proyecto. Vale. Los expedientes de licencia de actividades no calificadas deben llevar informe de ingeniero técnico de medio ambiente en el que se exprese que dicha actividad no está sujeta a calificación ambiental, entiendo. Bueno, habrá que, es decir, la calificación ambiental es un trámite dentro de la licencia urbanística que corresponde a la licencia de actividad o la que sea, y lo único que necesitará la entidad municipal es una justificación adecuada de que no se incluya dentro de los umbrales para estar sujetos a calificación ambiental. Un informe de un ingeniero técnico de medio ambiente o un arquitecto. Bueno, pues no hay, y aquí también en el seno del Colegio de Ambientólogos hemos, hemos dicho muchas veces que aquí no tiene por qué ser una exclusividad de una
titulación en concreto, sino que aquí rige el principio de libertad con idoneidad, y salvo que haya una norma que imponga una competencia exclusiva para una determinada titulación, la justificación de que ese documento, de que ese proyecto no está sujeto a calificación ambiental, podrá venir firmado por un arquitecto, por un aparejador, por un ingeniero técnico de medio ambiente o por un ambientólogo. ¿De acuerdo? No sé si respondo a la pregunta. ¿Previsión de cuándo será aprobada la ley de gestión ambiental? Ni idea, porque todavía no ha entrado en el Parlamento y una vez que entre en el Parlamento tendrá que tener su tramitación parlamentaria. Actualmente todavía no ha entrado, como decía, no tenemos documento final. No sabemos cómo son los cálculos políticos para si va a haber adelanto de elecciones o no. En principio parece que dicen que no va a haber adelanto de elecciones. Em, pero también han dicho hace muy poco que si el gobierno central adelanta las elecciones podría afectar al adelanto de las elecciones en Andalucía, con lo cual, si hay elecciones en Andalucía, la mayoría absoluta que existe ahora mismo de un grupo parlamentario en Andalucía no tiene por qué estar necesariamente garantizada y los plazos pues son absolutamente bueno, indeterminados. Decía al inicio que la calificación ambiental pasará a ser otra cosa. Sí, en la LEGAM no está contemplada la calificación ambiental, sino que será sustituida por un instrumento de prevención ambiental que se denomina licencia ambiental. Licencia ambiental. Bueno, es otra denominación y lo que parece que es una especie de bueno, mini evaluación de impacto ambiental de ámbito local. A ver, sigo. En los instrumentos de prevención y control de calidad ambiental previstos en la JICA, ¿es suficiente la firma de un ambientólogo para dar validez técnica a la documentación o debería exigirse siempre la participación de un equipo multidisciplinar? Bueno, como decía antes, al final rige el principio de idoneidad, libertad con idoneidad, y por tanto dependerá de qué tipo de documentos estemos hablando. Es decir, si es necesario para firmar el documento, pues conocimientos en materia, no sé, constructiva, pues a lo mejor es necesario que lo firme un aparejador, pero aquí no hay, eh, salvo cuestiones expresamente determinadas, no hay exclusividades en cuanto a las titulaciones. Sí que tiene que, quien lo firme, tiene que tener, acreditar formación suficiente para lo que firme. ¿Hasta qué punto la lógica prioriza la prevención frente al control posterior? ¿Podemos decir que actúa de forma más proactiva o restrictiva? Am, bueno, pues la lógica ha ido evolucionando, ha ido dando más, eliminando intervención de la administración que no estuviese expresamente previsto en normativa estatal, ¿vale? Ahí ha ido reduciendo el ámbito de intervención de la administración y ha ido poco a poco incrementando el número de actividades que no están sujetos a autorización previa, sino a declaración responsable de efectos ambientales. Por lo tanto, ha ido evolucionando hacia una posición algo más proactiva por parte del promotor. Lo que pasa que es cierto que todo ese control no desaparece por el mero hecho de que no se sujete a una autorización previa y sí a controles posteriores, porque la entidad local, por ejemplo, va a tener que tener ese personal para verificar que se cumplen las condiciones que se consignen en la declaración responsable. ¿Vale? Pero sí, parece que ha habido una evolución hacia un menor intervencionismo, pero eso no hace necesariamente que desaparezcan los controles, sino que esto se lleva a cabo a posteriori.
A ver, sobre el anexo 2, calificación ambiental, un momento voy a refrescar. No veo ahora en la JICA esto a lo que os referís Salvador, sobre el anexo 2. Ahora si queréis lo comentamos de viva voz. Eh, la pregunta de Pelayo, un proyecto industrial sometido a autorización ambiental integrada que necesite una modificación de planificación urbanística y, por tanto, la evaluación ambiental estratégica podría realizar ambos trámites de forma simultánea o es necesario primero uno de ellos. La respuesta es relevante por los tiempos de tramitación. Entiendo la pregunta. No, aquí son ámbitos, en mi opinión, distintos. Son dos planos totalmente distintos. El instrumento de planeamiento y el instrumento y el proyecto. Em, si quieres lo comentamos y por tanto no habría sobre el papel una norma que expresamente diga que la evaluación, el instrumento de planeamiento tiene que tramitarse antes que la autorización ambiental integrada. Lo que pasa es que la autorización ambiental integrada está condicionada a que se presente un proyecto, un informe de compatibilidad urbanística no desfavorable y la Administración puede entender que si es necesario una modificación del planeamiento, ese informe de compatibilidad urbanística es desfavorable. Pero bueno, si quieres lo comentamos aparte. En un proyecto de energía renovable al que se le ha dado ya autorización ambiental, ¿hay manera de recurrir el proyecto? Bueno, los proyectos de energías renovables están sujetos a otro tipo de autorizaciones, autorización administrativa previa que se otorga después de la evaluación de impacto ambiental, la autorización administrativa de construcción y también, si lo solicita declaración de utilidad pública, la autorización administrativa previa es recurrible, es recurrible. Eh, y la autorización administrativa de construcción también es recurrible. Si se otorga primero la autorización administrativa previa, que es la que se adopta tras la emisión de la declaración de impacto ambiental, si la autorización, como digo, no se recurre, pues la declaración de impacto ambiental, los pronunciamientos ambientales pueden quedar firmes. ¿Vale? Pero sí, se puede recurrir un proyecto a través del recurso contra la autorización administrativa previa. Un plan especial para la infraestructura de regadío en suelo rústico está sometido a evaluación de impacto ambiental, pero ¿hay alguna manera de saber antes de empezar presupuestar si va a ser ordinaria o simplificada? Bueno, se puede plantear las consultas previas, a la administración, al órgano ambiental, ¿vale? Si hay dudas, también puede sujetarse voluntariamente, como decía, al trámite ordinario, que será más garantista que el trámite simplificado, porque el trámite simplificado puede concluir que que el proyecto se deba someter al trámite ordinario y, por tanto, volver a la casilla de salida. Por tanto, consultas previas al órgano ambiental y, en su caso, si persisten las dudas, pues trámite ordinario, si así se quiere, de forma voluntaria. Vale. No sé si más preguntas. Creo que que hemos agotado el tiempo. Bueno, eso son ya y media. Ahora acaba de entrar una, ya lo que vea Joaquín. O la mira rápido o cortamos ya. Y yo creo que ya que no pongáis más preguntas. La última la debe leer Joaquín. Vale, venga, pues la respondemos rápidamente. A ver, si hay una actividad con autorización ambiental unificada, pero solicita al ayuntamiento
una calificación ambiental por la compra de 2 espacios nuevos, un almacén y otro como actividad complementaria, ¿sería parte de estas 2 nuevas actividades de la AU o podrían identificarse como 2 actividades independientes? Depende del proyecto. Es que depende del proyecto. No. Es decir, puede plantearse como una modificación no sustancial del proyecto original o no, pero eso va a depender eh, de si podemos, de si la actividad es la misma. Es decir, si lo que estoy haciendo es ampliar la actividad que está sujeta a autorización ambiental unificada, lo normal es no plantearlo como una actividad sujeta a calificación ambiental, sino una modificación sustancial o no de la autorización ambiental unificada. Pero depende del caso concreto que no conozco. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Joaquín, por toda la intervención y resolver las dudas. Solo comentaros que, como sabéis, este es el primero de un ciclo de 4 talleres, que una vez que os habéis apuntado a uno ya no hace falta volver a rellenar el formulario, os iremos enviando la información de los siguientes ciclos y los enlaces para compartir. Y nada, cualquier duda siempre desde oficina estamos a vuestra disposición. Y muchas gracias, Diputación de Cádiz, como ya hemos comentado, por facilitar este tipo de sesiones de talleres. Un saludo, muchas gracias a todos. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a todos Gracias. y a todas. Adiós.